Tenemos, mira, me lo estaba preguntando, así te lo digo bajito, ¿sí? Tenemos por lo menos 20 minutos seguidos, ¿sí? Estamos al aire. Pablo, buen día, bienvenido. Buen día. Me da mucha alegría, querido Pablo da Silveira, volverte a ver después de demasiado tiempo quizás, ¿no? De verdad, y además hacía semanas que estábamos tratando de concretar esto y con una agenda muy loca se nos postergó. La primera pregunta que te hago es que desobedeciste, no es que los... Ay, por Dios, qué historia esa. Es un poco pícara la pregunta, pero de verdad quiero saberlo. ¿Cómo fue la cosa? ¿Fue mal transmitida o entendida una idea? Es un falso hecho. A ver, nosotros somos muy organizados y planificamos mucho todo. Y todo lo que hacemos lo tenemos analizado y decidido con meses de antelación. Nosotros teníamos una estrategia de campaña que incluía el hecho de que en cierto momento los técnicos íbamos a tener mucho protagonismo. Y hubo 2 meses, que fue lo que decidimos que iba a ser, en la que los técnicos estuvimos en la primera plana. A ver, a mí me da gracia cuando leo por ahí a gente decir que Luis Lacalle esconde a los técnicos. Hace 2 meses que los técnicos estamos dando entrevistas. Yo prácticamente no hay un día de la semana en la que no dé una entrevista. Y como yo, lo hace Azucena Arbeleche, lo hace Nacho Bufa, lo hace Mario Aristi, lo hace un montón de gente. Pero además, Luis es el único candidato que hizo spots publicitarios con los técnicos, con las caras y los nombres de cada uno de nosotros, apareciendo, hablando sobre las distintas cosas. Entonces hubo 2 meses de mucho protagonismo de los técnicos. Y la idea que estaba prevista era, vamos a bajar la intensidad de la aparición de los técnicos y levantarla de la fórmula en los últimos 15 días, porque queremos concentrar la atención en la fórmula, porque creemos que tenemos una gran fórmula y porque en definitiva es a ellos a quien vota la gente. Bien. Entonces, sí, hay un momento que dijimos, muchachos, ahora bajamos. Que están bajando la intensidad, entonces solo un poquito. La intensidad, pero bajar no es ni censura, ni desaparecer, es simplemente ahora, con esta intensidad de aparición que veníamos en los últimos 2 meses, no seguimos, la bajamos y nos concentramos en la fórmula. Pero todos nosotros, por lo menos unos cuantos de nosotros, los más visibles, seguimos dando entrevistas, si no yo no estaba acá. Exacto. Ahora, algunos prefirieron construir sobre eso un hecho que es un falso hecho y ahí sacar conclusiones de todo tipo que no tienen nada que ver con la pero está aclarado el punto. Sí, yo creo, a ver, me parece que es una demostración de nerviosismo y además, ¿sabés qué? Hay una tendencia que confieso que no me gusta, a estar todo el tiempo juzgando lo que hace el otro y diciéndole al otro lo que tiene que hacer como arriba de un pedestal. Yo qué sé, el Frente Amplio toma sus decisiones. Villar apareció mucho en un momento, después desapareció, ahora solo aparece en programas livianos, no hace declaraciones políticas fuertes. Yo qué sé, el Frente Amplio... Pero ahí cuando me decís eso, también estás diciendo algo, ¿no? Pero no estamos nosotros mandando ejércitos de tuiteros, ni nada por el estilo, resaltando ese hecho. Son las decisiones del Frente Amplio. Y nosotros no estamos arriba de ningún pedestal para decirle al Frente Amplio cómo tiene que organizar su campaña. Y nosotros organizamos la nuestra como nos parece. Y que la que va a decidir, que es lo realmente importante en todo esto, es la gente. Es la gente. ¿Escuchaste algo de lo que recién habló Jorge Lanzaro? Sí, un poquito, sí. Siempre interesante. Si querés Jorge, hacer un comentario, porque justo el tramo que creo que escuchaste tenía que ver con la conformación de un posible gobierno de coalición en caso que Lacalle Pou vaya al balotaje, hecho casi seguro, y en caso que gane ese balotaje. Sí, mi único comentario es casi todo lo que dijo Jorge se aplica al Frente Amplio. El Frente Amplio es una coalición. Y adentro del Frente Amplio hay las mismas relaciones de rivalidad que puede haber en cualquier coalición. Hoy están todos compitiendo entre todos, y García tratando de encontrar un lugar, y Mario Vergara, y el Partido Comunista, y el MLN, y todos sabemos los conflictos y los problemas que hay en una interna de Frente Amplio que se ha vuelto crecientemente complicada. Pero tú dices que entre Astori y el Boca Andrade hay una diferencia, por usar dos, ¿no? Una diferencia similar a la que hay entre Lacalle y Manini. Yo no voy a usar un metro para decir más o menos. Lo que digo es, hay diferencias, hay desencuentros, hay tensiones y hay negociaciones entre ellos. Como pasa en todas las coaliciones. Entonces, el presentar la idea de que pueda venir un gobierno con una coalición de partidos opositores como una situación en la que aparecen desafíos nuevos, yo no creo que no es real. Son los mismos desafíos. La única diferencia, y creo que es a favor de esto, es que en el caso del Frente, esas cosas se procesan en la interna y en todo caso se deciden en el plenario, y cuando llega al Parlamento la cosa se está resuelta. Ahora, y creo que son las cosas lindas que va a pasar si gana la oposición, el Parlamento va a recuperar todo su protagonismo.
porque va a ser en el Parlamento donde se van a reflejar los acuerdos que existan, los acuerdos que no existan y los que haya que construir. Y yo creo que en términos de institucionalidad democrática es mucho mejor. Ahora, los mismos desafíos que puede tener una coalición opositora son los desafíos con los que viene conviviendo de frente desde siempre y son los desafíos normales de la política. No creo que sea más graves en un caso que en otro caso, ¿no? Pablo, ¿sabés qué? Bueno, yo soy de los que digo que tengo 3 padres. Mi madre, Rosa, mi padre, Roberto, y la escuela pública. No lo digo como pose, lo digo porque lo siento así, ¿no? Es decir, soy hijo de ellos 3. Entonces, a mí cada vez que por una razón u otra arriba de la mesa está en debate, en discusión, en la agenda los temas vinculados a la educación, no solo desde el discurso de que está todo, exagero, de que está todo maravillosamente bien, al discurso de que nunca estuvimos peor, yo digo, qué bueno que estemos hablando de educación. Una ciudadanía que discuta sobre educación siempre va a ser una buena noticia para mí, lo admito, para que la gente además sepa desde dónde planteo ahora los temas. Déjame decirte un par de cosas sobre eso. Primero, comparto la alegría. Yo hace algo así como 30 años que estoy dedicado al tema de la educación. Y hace 30 años, cuando aparecía algo en la página 8 de un diario que tenía 3 centímetros cuadrados sobre educación, uno decía qué suerte. Hoy en día la temática educativa está en la primera plana de los diarios y ocupa mucho espacio en los medios, y yo creo que eso es extremadamente bueno. Y segundo, hay algo que nosotros venimos diciendo hace años y que va en la línea de lo que tú decías. No hay solución para los problemas de la educación uruguaya si no hay solución para los problemas de la enseñanza pública. Y la razón muy simple es que más del 80% de los alumnos va a la enseñanza pública. Entonces, suponer que uno puede encontrar soluciones para la educación sin mejorar sustancialmente la calidad de la enseñanza pública en Uruguay es no saber en qué país está viviendo. Pablo, y cuando decís eso, lo decís porque sentís que de alguna manera esa mirada vigilante, crítica o francamente reprochadora hacia la opción política que vos representás, incluye como la idea de que a ustedes solo le importa lo privado. ¿Por qué me arrancaste desde ese lugar? Porque efectivamente hay campañas de erosión de imagen o de desprestigio, de descalificación, que percuten sobre eso sin el menor fundamento. En nuestro caso, sin el menor fundamento. Nosotros hace muchos años que de manera muy consistente venimos diciendo lo importante es la enseñanza pública, el partido se juega en la cancha de la enseñanza pública. Incluso, te digo más, y esto yo lo tengo publicado hace años, la calidad de la educación privada depende de la calidad de la enseñanza pública. Porque la gente no paga educación privada para sus hijos para alcanzar algún máximo absoluto que esté por algún lado. La gente paga enseñanza privada para conseguir una educación mejor que la que existe gratuitamente. Entonces, si la enseñanza pública es mala, alcanza con que las cosas estén un poquito ordenaditas y no mucho más que eso para que pueda existir una enseñanza privada que va a ser de mala calidad. Si la enseñanza pública es buena, eso le mete presión a la enseñanza privada. Va a tener que hacer las cosas muy bien para conseguir que alguien pague en lugar de aceptar otra opción de muy buena calidad que se le están ofreciendo gratuitamente. Entonces, hasta la calidad de la enseñanza privada depende de la calidad de la enseñanza pública. El Uruguay tiene armado desde la perspectiva institucional la educación de una manera tal que justamente a propósito de la marcha de la educación en líneas generales, no es el Ministerio de Educación quien más incide en esa marcha, sino, para decirlo lo grosero, vos tirame al óvol cuando corresponde. Digamos, importa más en la educación el presidente del CODICEN que el ministro de Educación. Y yo incluso peleando con amigos del Frente Amplio, me acuerdo cuando se hablaba de la educación, e incluso con amigos de la oposición decía, ¿te das cuenta? Filgueira y Mir, 2 personas, que vos además apreciás mucho, ¿no? Y anoche con sí, ellos. Porque fue el encuentro. 21, sí, vi la imagen, y además yo con EDUI 21, por definición, estoy muy entusiasmado. Decía, ¿te das cuenta que ellos no pudieron, el Frente Amplio no los dejó, y truco? Y yo siempre dije, bueno, cuidado. Porque si realmente la idea hubiera sido que ellos fueran determinantes en la educación, no hubieran estado donde estuvieron si no hubiera estado en el CODICEN. ¿Se entiende cuál era mi razonamiento? Sí, creo que es más o menos así, ¿no? Bueno, voy a desembocar en vos. Pablo da Silveira, futuro ministro si gana la calle. Bueno, pero a lo mejor entonces no va a incidir tanto. ¿Se entiende? Porque deberías estar en el CODICEN, no en el Ministerio de Educación. Desmenuzámela para que yo la vea de otra manera. Acá hay
varias cosas. Uno es una disposición constitucional que claramente dice que la educación pública va a estar en manos de entes autónomos. ¿Eso es bueno o malo? A ver, te diría, es raro. No es la solución habitual en las democracias contemporáneas, pero yo creo que uno vive en el país en el que vive, que tiene sus tradiciones, su manera de hacer las cosas, y uno tiene que respetar mucho. Yo cuando era más joven y más impulsivo, tenía más la tendencia a decir cambiemos todo aunque se venga haciendo así desde siempre. Hoy yo creo que uno tiene que aprender que hay cierta sabiduría, que hay ciertas continuidades que merecen ser respetadas y que uno tiene que construir sobre lo que viene funcionando para que las cosas avancen. Lo que pasa es que sobre esa disposición constitucional, que es vieja y que ha convivido con momentos muy diversos en cuanto a la influencia de el Ministerio de Educación, por decir algo, cuando el Ministerio de Educación, que se llamaba Ministerio de Instrucción Pública, estuvo al mando Juan Pibel Devoto, tenía una gravitación enorme sobre el funcionamiento del sistema educativo. ¿Por qué? Porque además de la norma, hay un conjunto de interpretaciones sobre la norma que se fortalecieron, yo te diría gruesamente, a partir de los años 60, que tendieron a restarle importancia al Ministerio de Educación y aumentársela a los entes. Y eso tiene una razón histórica que es muy interesante conversar con los expertos en estas cosas. En el año 1958 se aprueba la Ley Orgánica de la Universidad de la República. Y desde el punto de vista jurídico, la Universidad de la República pasa a ser un ente autónomo, autorregulado. La cátedra, que era de la Universidad de la República, cuando analizaba esta disposición constitucional, empezó a hacerlo pensando en la Universidad de la República Autónoma. Y está muy bien que una universidad sea autónoma. Entre otras cosas porque le brinda un servicio a adultos que son capaces de tomar sus propias decisiones y dar sus opiniones sobre las cosas. Claro. Y muchas de las cosas que se dejaron escritas sobre el tema de la autonomía de los entes de enseñanza en esos años estaban escritas por gente que estaba pensando en la Universidad de la República y que ni se acordaba de que además estaban primaria y secundaria, porque era un tema que era menos central en sus preocupaciones. Y entonces se empezaron a tomar fuerza interpretaciones que claramente van más allá de lo que dice la norma constitucional. La norma constitucional habla de consejos autónomos y hay que entender lo que significa autónomo. Autónomo viene del griego, autos, que es el uno mismo, y nomos, que es reglas. Un órgano autónomo es un órgano que se da a sí mismo las reglas para funcionar. Eso no significa que se dé todo a sí mismo, por lo pronto no se da a sí mismo el financiamiento. Claro. La plata se la dan otros. La resuelve otro. Pero además, eso no impide que los representantes de la ciudadanía puedan fijarle metas, puedan marcarle orientaciones estratégicas. Lo que sí tienen que respetar es, muy bien, yo te puedo marcar estas metas, te puedo marcar estas orientaciones estratégicas, ¿cómo lo haces? ¿Cuáles son las reglas internas por las que vas a distribuir horas docentes o por las que vas a hacer esto? Eso lo decidís vos. Y ahí yo no me meto. Fíjate, es un poco el esquema, este esquema funciona en Uruguay y en otros terrenos. Por ejemplo, fíjate en la relación entre el Ministerio de Vivienda, el Banco Hipotecario, la Agencia Nacional de Vivienda, y privados como puede ser MEVIR, o como puede ser FUCBAN. El Ministerio de Vivienda fija cada 5 años un Plan Nacional de Vivienda que define grandes orientaciones y grandes metas. Bueno, el Ministerio de Salud, de alguna también, manera, CONACE, los prestadores privados, ¿no? También, efectivamente. Entonces, es un esquema que se puede... Y nosotros queremos devolverle protagonismo al Ministerio de Educación, respetando estrictamente los límites constitucionales. ¿Por qué le queremos devolver protagonismo al Ministerio de Educación? Porque ahí es donde está representada la ciudadanía. Y ahí es donde se ejerce el control ciudadano. A un ministro de Educación que hace mal las cosas, el Parlamento lo puede convocar y lo puede censurar. A los miembros del CODICEN no. Los miembros del CODICEN van si quieren. Me acuerdo de las épocas de Germán Rama que las comisiones del Parlamento lo llamaban y decía que no iba porque no tenía tiempo. No pasaba nada. Un ministro llega a decirle al Parlamento no voy porque no tengo tiempo, cae al otro día. Bueno, ¿no? Entra en la ilegalidad, digamos, ¿no? Claro, efectivamente. Entonces, el control ciudadano se ejerce a través de un Parlamento que controla a los ministros. Y nosotros que creemos en la democracia, creemos que ese es el procedimiento
para lo que tiene que ver con fijar las grandes metas, las grandes orientaciones, los grandes objetivos. Y después hay que respetar estrictamente la autonomía en cómo esas grandes definiciones se ponen en práctica. ¿Esto en qué se traduce? En cosas que, mira, ni siquiera exigen cambios legales. Una cosa que nosotros queremos introducir es esta. Tú fíjate, hoy los miembros políticos del CODICEN, ¿cómo se designan? Los propone el Poder Ejecutivo, sí, y se designan con venia del Senado de la República. ¿Cómo se viene haciendo desde siempre? Se reparte el currículum de cada uno, se vota y listo. Nosotros lo que queremos es que el Ministerio defina un conjunto de metas y de prioridades estratégicas para el quinquenio en un documento de política educativa que va a enviar al Parlamento y tiene que recibir el apoyo del Parlamento. O sea, no es una decisión arbitraria del Ministerio de Educación, es el Ministerio de Educación se lo presenta al Parlamento y el Parlamento, o sea, los representantes de los ciudadanos definen las grandes orientaciones y las grandes metas. Después de eso, cuando se va a elegir a los miembros políticos del CODICEN, les vamos a pedir que comparezcan ante el Senado de la República en persona, sí, cosa que no se hace, y que se comprometan formalmente ante el Senado de la República a cumplir con ese Plan Nacional de Educación que ha sido definido por las metas y las grandes orientaciones que han sido definidas por los representantes de la ciudadanía. y que el Senado diga, para nosotros es una condición para apoyar a este señor, que este señor agarre para otro rumbo que no tiene nada que ver, no nos sirve. Una vez designados, pasan a funcionar como autoridades autónomas y ahí funciona de marco la autonomía. ¿Y eso, para que eso ocurra, esto que está señalando ahora, esa variante que habría que modificar? Es simplemente una decisión política. Vengan acá. Claro. Como creo que le pasa a los embajadores, me parece, bueno, que van. ¿No? Y en muchos países pasa esto para muchos cargos. Bien. Desde integrantes del Banco Central a la Suprema Corte de Justicia, a lo que sea, en otros países se usa en muchos cargos. Responsabilizarse y comprometerse ante la ciudadanía. Aún advirtiendo y sabiendo que los temas vinculados a la educación son de un entretejido tan amplio y tan complejo que visualizar, ahí está el problema, es casi ingenuo. Uh-huh. Creo que nos podríamos poner todos de acuerdo de que luce como un problema necesariamente objetivo que hay que atacar lo que pasa en la educación media. Efectivamente. Podríamos ahí, ¿no? Ahí está el gran incendio. Bien, ahí está el gran incendio. El número de muchachos que ingresan a la educación media es satisfactorio en Uruguay. Correcto. ¿No es cierto? El número que egresa es antidemocrático. Patético. Bien. El asunto es este. ¿Acaso? Lo conversé el otro día con Gabriel Quirici. ¿Lo tenés, sí, a Gabriel? Sí, sí. Vino acá para hablar de educación también. Y él señalaba algo que me parece que no es algo que se maneje habitualmente. Si bien el número de egresados sigue siendo bajísimo y patético, dijera Da Silveira, ha aumentado en el último tiempo. ¿No vamos en una dirección que desde esa perspectiva no luce por lo menos algo acertada? Mira, todo depende con qué te compares. Y yo creo que la comparación más autocomplaciente que uno puede hacer es con el pasado, porque en general las cosas van mejorando. Y siempre que uno se compara con el pasado, hay mejoras. Cuando retrocedemos respecto del pasado, como nos está pasando en algunas áreas, típicamente la seguridad, entonces eso ya es un fracaso gigantesco. Pero lo normal es que las cosas vayan mejorando a lo largo del tiempo, como fue pasando en la educación. Si haces eso, sí, claro, yo que sé, hace un año, imagínate que apenas tuviéramos electricidad. Bueno, sí, pero hace un siglo era velas, qué bien que estamos, que ahora el 20% de la población sí lo mira con electricidad. Es una manera muy autocomplaciente. Y con los que hay que compararse no es con el pasado. Es que cómo evolucionan los que se parecen a vos. ¿Ah? Sí, entiendo. ¿Cómo evoluciona en este caso América Latina? Y América Latina ha pegado un salto en los últimos 15 años en materia de egreso de la educación media formidable. En Chile, el 85%, gruesamente, de los chicos de 20 años tiene bachillerato terminado. Argentina y Brasil oscilan entre el 60 y el 70%. Nosotros estamos en 40%. Menos de la mitad que en Chile, cuando hace 15 o 20 años atrás no era así. Hace 15 o 20 años atrás nosotros estábamos en la punta de América Latina en egreso de la educación media. ¿Tá? Porque teníamos, sí, es verdad, andábamos ahí por el 30 y algo %, pero eso en aquella época para América Latina era una cifra muy buena.
Lo que pasa que en estos años América Latina mejoró mucho, como también mejoró en aprendizajes, y nosotros no. Yo no sé nada de básquetbol, pero me acuerdo una cosa que me pareció tan ilustrativa. Hace años, unos cuantos años, hubo alguna selección de básquetbol de Uruguay que andaba muy bien. Uh-huh. Y había, creo que, unos Juegos Panamericanos, y Uruguay fue a jugarlos con una gran expectativa, y nos fue espantoso. Sí. Bueno, yo de casualidad estaba mirando la tele cuando volví a esa selección y entrevistaron al técnico, y un periodista le dice, pero dígame, ¿no era que habíamos mejorado mucho? Y la respuesta de él fue, sí, mejoramos, pero los demás mejoraron más que nosotros. Bueno, ese es el punto. Entonces, ¿qué el resultado es? Que nos ha ido horrible en el Panamericano. Bueno, hoy en materia estadística nos va horrible en educación. Mira, nos pasa, lo he comentado con colegas, nos pasa a varios que andamos por ahí dando vueltas en reuniones internacionales sobre educación, que vas a una reunión en América Latina y especialistas en educación nos preguntan, ¿qué les pasó? Toda la vida los tuvimos como modelo. Uh-huh. Cuando mirábamos qué había delante nuestro, siempre estaba Uruguay. Ahora están en el fondo. ¿Y si te lo preguntaran a vos? ¿Vos tenés la respuesta a esa pregunta? Bueno, creo que sí, que es malas ideas, porque hay una cosa interesante, ¿no? Este deterioro se produjo durante el periodo en que hubo un partido de gobierno con mayoría parlamentaria propia y con más plata que nunca, y además con posibilidades de diálogo muy próximo con los sindicatos. O sea, no hubo obstáculos externos. Lo que hubo fue ideas equivocadas acerca de cómo había que encarar la educación. Yo te diría ideas tremendamente desactualizadas. La gente que maneja la educación no está al tanto. A ver, te pongo un ejemplo. Desde hace 25 o 30 años, en todo el debate educativo internacional, está claro que lo que produce buena educación son las escuelas y liceos que consiguen funcionar como comunidades educativas, con identidad propia, con sentido de pertenencia, donde no hay ni docentes ni alumnos anónimos. Hablando del tema, con ciertas autonomías también, bueno, ¿no? Para que eso funcione, hace falta un grado significativo de autonomía del propio centro. Si tú vas a leer las bases programáticas de Frente Amplio para el periodo de 2020-2025, dice con todas las letras, la autonomía de los centros educativos no es la solución a los problemas de la enseñanza. O sea, están 30 años atrasados. Después, la semana pasada, Quirich y otros, bueno, el propio Daniel Martínez, sacaron 10 propuestas sobre la educación, donde en cambio dicen que sí, sugieren que hay que fortalecer la autonomía de los centros. Ahora, está en contradicción con lo que dicen las bases programáticas. ¿Qué va a prevalecer? ¿Qué va a pasar si intentan fortalecer la autonomía de los centros y en el plenario del Frente Amplio les recuerdan lo que dicen las bases programáticas? Entonces, la verdad es que un problema que ha habido en estos periodos y que uno ve que se sigue reflejando en las bases programáticas de Frente Amplio es que están 30 años atrasados en ideas acerca de lo que funciona y lo que no funciona en la educación. Y desde la perspectiva de un gobierno del partido encabezado por el Partido Nacional, en el que vos serías el ministro de Educación, ¿cómo sería la elaboración, la concreción, el protagonismo, el hacer entre las legítimas autoridades emanadas de la voluntad popular y también unos actores fundamentales en todo esto que son los docentes, ¿verdad? Porque me da la impresión que si eso no se resuelve, vamos rumbo al fracaso, ¿no es cierto, Pablo? Me alegra mucho que hayas dicho los docentes y no los sindicatos docentes. Yo creo que hay que distinguir entre los docentes, los sindicatos docentes y las dirigencias que hoy tienen los sindicatos docentes. ¿Cómo era aquel personaje que hablaba, te decía una cosa y pensaba otra? Ahora dice ¿cuál era aquel? ¿Te acuerdas? Fulmine, ¿no? No, Fulmine era el de la mala suerte. Bueno, yo no era nacido. No, claro, yo hablo con un gurí, me olvido. Entonces el conductor está pensando ahora y dice, claro, obviamente este tipo es tan de derecha que no soporta la idea de los sindicatos, entonces le hable... No, déjame desarrollar la idea. Los docentes son un actor absolutamente fundamental de la vida educativa. El que crea que puede hacer política educativa en contra de los docentes o de espaldas a los docentes está totalmente equivocado. ¿A Rama le pasó un poquito eso quizá? Sí. Y nosotros tenemos, creo que una expectativa bien fundada de que nos va a ir bien ahí, porque hay mucha insatisfacción en el ambiente docente, porque vos hablás con los docentes y te plantean demandas y preocupaciones muy legítimas, muy sentidas, porque ¿sabés lo que pasa? Ser docente en el Uruguay de hoy es muy duro,
los estamos tratando muy mal. Ganan mucho más desde que está el Frente Amplio, ¿no? Sí, pero las condiciones de trabajo, las posibilidades de desarrollo profesional, las posibilidades de participar de equipos en los que se sientan a gusto, son casi inexistentes. Todas las mañanas se levantan y van a la guerra con un cuchillo entre los dientes. Es muy duro y nosotros creemos que tenemos buenas cosas para ofrecerles. Ahí nuestro desafío va a ser convencerlos de que es así y encontrar caminos adecuados para ir introduciendo cambios. Por ejemplo, yo soy un convencido de que a prepo esas cosas no se hacen. Sí. Y creo que la experiencia de la declaración de esencialidad al comienzo de este gobierno, si hacía falta, dio una prueba definitiva. Entonces, por ejemplo, una de nuestras políticas es: no vamos a cambiar a prepo el estatuto docente y obligarlos a hacer otra cosa. Vamos a funcionar con 2 estatutos docentes paralelos. El que está y quiere seguir como hasta ahora va a poder hacerlo. Los nuevos y los que quieran pasarse, vamos a tratar de mostrarles cómo tienen oportunidades de tener una forma de trabajo mucho más linda. Uno optaría, me decís. Sí, exactamente. Excepto si entras, ¿no? O sea, los nuevos entran con las condiciones nuevas. Claro. Pero los que están, optan. ¿Ah? Porque no creemos que llevar a ponchazos a la gente sea una manera de hacer nada. Y creo que si te ofrecen condiciones. Tú imagínate que hoy hacer periodismo fuera así. Tú llegabas acá y tenías una hoja que te decía: hoy va a entrevistar a fulano, a mengano y a sutano. Tú no decidís a quién. Las preguntas son estas. Tú no decidís cuáles son. El tiempo lo tiene que manejar de esta manera. Imagínate que así fuera a hacer periodismo. Y que alguien viniera y te ofreciera: ¿sabes qué, Alejandro? Te vamos a dejar que elijas a tus entrevistados. Que elijas tus preguntas. Que te hagas responsable de la marcha del programa, pero al mismo tiempo tengas oportunidad de decir cosas que hoy no estás diciendo. ¿Cuál elegirías? ¿Y qué buen periodista justamente optaría por la primera opción? Bueno, no sé. No, porque hay otras cosas en el medio que por las que puede ser que algún, por ejemplo, si uno está en un grado alto, si hoy es un grado 7, sí, de repente puede tener algunas razones funcionales, yo diría, para decir prefiero quedarme donde estoy, y muy bien, no vamos a discutirlo. Entonces, con los docentes, todo el diálogo, toda la delicadeza, todo el respeto que se merecen, que son infinitos. Los sindicatos son un actor esencial de cualquier democracia. Los sindicatos, está bien que existan, tienen que existir, tienen que ser escuchados y son el canal para que muchos reclamos, muchas reivindicaciones y muchos planteos perfectamente legítimos sean audibles. Si no, puede pasar que las instituciones se olviden de alguna de esas cosas y está muy bien que existan. Ahora, los sindicatos no existen para cogobernar. Eso no es democracia, eso es fascismo. No es un papel de los sindicatos cogobernar, como tampoco es un papel de las cámaras empresariales cogobernar, como no es un papel de los militares cogobernar. En una democracia gobiernan los representantes de los ciudadanos. Ahí hay un límite. Y si vamos a tener que discutir sobre eso, discutiremos, pero nos importa decir, las grandes orientaciones, los grandes rumbos, los van a fijar en diálogo con los sindicatos los representantes de los ciudadanos. Los sindicatos durante los gobiernos del Frente Amplio gobernaron la educación. Pero por supuesto, por ejemplo, tuvieron poder de veto. Hace 15 años que el Frente Amplio no puede modificar lo de las 2 horas, el régimen de elección de horas, que no es la solución a todos los problemas, pero es el primer paso para resolver cualquier problema. Y hace 15 años que no pudieron mover un milímetro de eso porque los sindicatos le pusieron el veto. Bueno, eso no puede pasar en una democracia. Pablo, hay otro asunto, ya al final estamos pasaditos un poco de hora, sobre el cual incluso enrabado con otros temas de los desafíos económicos que tiene el Uruguay, que se dice explícita o implícitamente, y es: durante los gobiernos del Frente Amplio, este es un dato objetivo, el presupuesto para la educación ha aumentado, ¿no es cierto? Bueno, aumentó el Producto Bruto Interno y aumentó la recaudación también. Bien. O sea, aumentó el Producto Bruto Interno, aumentó la presión impositiva y entonces y estamos con lo... No, hay una cosa. ¿Por qué te cuesta decir tanto que el Frente Amplio...? porque planteado así, como muchos lo plantean, sugiere la idea de que gobiernos anteriores no le dieron más plata a la educación de malos. No, pero le dieron menos. Claro, que por eso, que le dieron menos de malos. Y la verdad que cuando tú te pones en las condiciones de aquellos gobiernos que tuvieron, por ejemplo, que enfrentar la crisis de la deuda externa, en donde una parte enorme de los recursos del país tenía que irse a pagar compromisos con organismos de crédito internacionales, no era de malos. No era porque no hubieran querido darle más. Era porque las condiciones eran distintas. Los gobiernos de Frente Amplio tuvieron la fortuna de ser los gobiernos más ricos de la historia del país. No hay una decisión política, filosófica, ideológica de darle más plata a la educación. Pero la idea de que en este país pueda haber gente que odie la educación y que no quiera darle plata porque son malos, eso es una idea ridícula. Sí. Siempre en el Uruguay se le dio a la educación la plata
la mayor cantidad de plata que se le pudo dar. A veces hubo circunstancias más más positivas, como hubo durante buena parte del siglo XX. ¿Quién construyó todos los edificios? ¿Quién construyó la sede de la Universidad República, edificios señoriales como la Facultad de Medicina, la Facultad de Ingeniería, la Biblioteca Nacional? ¿El Frente Amplio construyó todo eso? Si gana el Partido Nacional el próximo gobierno, si encabeza el partido, viste que estoy insistiendo en encabezar, ¿no? Está perfecto, está muy que bien. Es la mejor definición. Si encabeza el Partido Nacional el próximo gobierno, ¿la educación va a recibir igual, menos o más presupuesto? Nuestro compromiso es: no va a recibir menos. Nos encantaría que recibiera más. ¿Cuánto más? Hay que ver. Y yo ahí recuerdo una cosa. Hace 5 años se impuso la idea de que había que prometer el 6% más el 1% para investigación y desarrollo. Nosotros nos negamos. Nos negamos con 2 argumentos. Primero dijimos, hay que ver en qué hay que gastar para saber exactamente cuánta plata hace falta. Y segundo, no sabemos cuáles van a ser las condiciones del país. No nos gusta hacer promesas que no vamos a cumplir. Nos atacaron ferozmente. El que más nos atacó fue el Frente Amplio, ¿tá? Que incumplió las 2 cosas. No llegó ni de cerca al 6% que había prometido en campaña que iba a llegar, ni llegó a la mitad del 1% para investigación y desarrollo que se comprometió por escrito a alcanzar. ¿Qué pasa ahora? Bueno, es raro, si uno de nuevo mira las bases programáticas del Frente Amplio para el periodo 2025, dice que hay que superar el 6%. Pero Daniel Martínez dice que no quiere comprometerse, lo dijo ahora en las últimas horas, porque hay que ver cómo están las cosas. Entonces, Daniel Martínez ahora está diciendo lo mismo que nosotros venimos diciendo hace 6 años. No es responsable tirar una cifra, podemos declarar una voluntad. Las bases programáticas del Frente Amplio dicen otra cosa. No sé qué es lo que va a ser. Y hablando de números y objetivos, ¿hay un objetivo de cuántos egresados sí saldrán de la educación media en Uruguay 5 años después del gobierno de ustedes? Otro incumplimiento del Frente Amplio. No, estoy hablando del tuyo. Sí, no, pero de nuevo, nosotros no queremos tirar cifras mágicas, no creemos en las cifras mágicas. El Frente Amplio prometió que para 2020 la tasa de egreso de educación media iba a estar en el 75%, está en el 40%. Lo que nosotros sí, nuestro objetivo es cambiar las tendencias. Tendencias que vienen a la baja o tendencias que vienen a una situación de estancamiento, cambiarlas y convertirlas en tendencias hacia arriba. ¿Cuánto? Todo lo que podamos, y vamos a rompernos el alma para que sea lo más alto posible. No me digan los nombres. ¿Ya tenés algunos nombres para el Codicen? Bueno, uno siempre tiene cosas en carpeta, pero no te olvides de que vamos a un gobierno de coalición, va a haber que conversar con los socios de la coalición. Alguien del Partido Nacional tiene que haber. Sí, por supuesto. Uno tiene... No me gusta manosear nombres. Pero... por supuesto. La persona sabe, ya has conversado con ella. Hay nombres y hay conversaciones, pero todo bajo un título hipotético, porque tenemos que ver cómo vota cada uno, quiénes son los socios de la coalición, cómo se arma la coalición, e insisto, a mí no me gusta manosear a la gente, a nadie, a incluso gente que a veces viene y te dice, che, pero ¿cómo pensás? Mira, yo pienso nombres, pero no doy nombres, porque no quiero manosear a nadie. Entonces, EDUI 21, si yo tomo EDUI 21 como un 100, de ese 100, ¿cuántos le lleva el gobierno del Partido Nacional a EDUI 21? Bueno, eso está escrito en nuestro programa. Hay 7 grandes orientaciones de EDUI 21 que nosotros compartimos. Después tenemos algunas diferencias con soluciones específicas, pero venimos conversando. Pero no es que vengamos conversando de ahora. Venimos conversando desde que existe EDUI 21 hace 3 años. Como venimos conversando con la gente de educación del Partido Colorado o el Partido Independiente desde hace 5 años. Hombres como Filgueira y Mir, ¿estarían en un gobierno tuyo vinculado a la educación? Bueno, es muy difícil decirlo ahora. Si me preguntás mi deseo personal, ahí me encantaría. Depende de muchas cosas. Depende de lo que uno puede estar en condición de ofrecerles y depende de lo que ellos quieran. Pero si la pregunta es si están excluidos, no están excluidos para nada. Pablo, la dejamos por hoy. Me da mucha alegría volverte a ver después de tanto tiempo. Y bueno, seguramente el mes, entre una instancia y otra, posibilitará a lo mejor que nos volvamos a encontrar. Por mí sería un gusto. Con muchísimo gusto, siempre es un placer charlar contigo, dentro y fuera de micrófonos. Sí, tenemos que hablar más de filosofía, Pablo, que es uno de los asuntos de los que más yo puedo aprender de vos, ¿sí? Gracias. Pablo da Silveira nos ayudó a poner la mañana en camino.